Tema 8. Los genes. Los objetivos de este tema son: la información genética está en el DNA, qué son los genes y las mutaciones. La información genética está en el DNA. Hoy sabemos que la información genética se encuentra en el DNA, pero ¿cómo se ha llegado a esa conclusión? Antes de que Watson y Crick en 1953 descubrieran la estructura del DNA, se hizo una serie de experimentos que determinaron la importancia genética del DNA. En 1928, los experimentos de Griffith ya marcaron un poco el camino, y luego, unos años más tarde, en 1944, las investigaciones de Avery, MacLeod y McCarthy ya concluyeron que el material genético estaba en el DNA, o era el DNA. Vamos a ver los experimentos de Griffith. Utilizó para ellos la bacteria Streptococcus pneumoniae, que es muy patógena para el ratón. Cogió dos cepas, la cepa S, en donde había bacterias muy virulentas, ya que estaban protegidas por una cápsula de polisacáridos, y la cepa R, que no es virulenta, pues no tiene la protección de polisacáridos. Veamos este gráfico que explica muy bien todo el proceso de Griffith. Empezando de la parte superior hacia la inferior vamos a ir. En la primera tenemos la cepa S, bacterias virulentas que cuando eran inyectadas a un ratón, este muere. ¿Sí? Segundo experimento, si cogemos bacterias no virulentas, la cepa R, y las inyectamos a un ratón, este vive. Tercera parte. Cuando cogemos bacterias virulentas muertas por calor, o sea, una cepa S muerta, el ratón vive. Pero ¿qué pasa cuando cogemos cepa S muerta, bacterias virulentas muertas, y las juntamos con bacterias no virulentas vivas? Lo que sucede es, lo veis ahí en el gráfico, entre el C y el D, con las dos flechas que acabamos de poner, la morada y la verde, lo que sucede es que el ratón muere. Si analizamos la sangre de ese ratón, veremos que hay bacterias virulentas encapsuladas vivas. Es decir, la conclusión de Griffith es que había algo en la cepa S, que era la virulenta, que se transmitía a la cepa R, no virulenta, y la convertía en virulenta. A ese factor, o a ese algo mejor dicho, lo llamó factor transformante. La investigación de Avery, MacLeod y McCarthy, en 1944. Estas investigaciones concluyeron que ese factor transformante del que hablaba Griffith era realmente el DNA. Su investigación consistió en inocular, por un lado, polisacáridos, por otro proteínas, por otro lípidos, por otro DNA y por otro RNA, de cepas S, que eran virulentas, a cepas R, no virulentas, y ver qué pasaba. Veámoslo con esta gráfica, o esta tabla. A la izquierda vemos la cepa S, a la cual hemos extraído polisacáridos y se han inoculado en una cepa R. Proteínas de la cepa S y se han inoculado en una cepa R. Lo mismo con lípidos, independientemente del resto de compuestos. Lo mismo DNA y lo mismo se hizo con RNA. ¿Qué observaron? Pues que de todas las cepas que se obtuvieron tras esta inoculación de polisacáridos, proteínas, lípidos y DNA y RNA, las que manifestaban virulencia, las que se habían convertido en virulentas, eran las que tenían el DNA. Es decir, el DNA era el factor transformante del que hablaba Griffith. Muy bien, vamos a ver los genes. El término gen fue acuñado por el botánico danés Johansen en 1909. Un gen es un fragmento de DNA que interviene en la determinación de un carácter, color del pelo, la altura, etc. Con todo, hay caracteres cuyo resultado final puede verse influido por el ambiente. Por ejemplo, el color del pelo de una persona que es más o menos rubia, que viene determinado genéticamente, ese pelo se vuelve más rubio en verano por acción del sol. Así pues, tenemos que conocer esta pequeña fórmula que es muy sencilla. El fenotipo es igual al genotipo más el ambiente. Es decir, el conjunto de caracteres que manifiesta un individuo es igual al conjunto de genes que tiene ese individuo más las características del ambiente. Y vamos ya con la última parte que vamos a ver en este tema. La titulamos un gen, una enzima, que más posteriormente se actualizó con un gen, una proteína. En 1941, Biedel y Tatum propusieron la siguiente hipótesis: un gen, una proteína, una enzima. Es decir, cada gen tiene una información para sintetizar una enzima, que determina un carácter. Veámoslo con una ruta biosintética, porque muchas veces las reacciones biológicas están formadas por varios pasos. Vemos esta, por ejemplo. Aquí tenemos el número 1 sería el compuesto de partida, el 2, el segundo, el tercero, el cuarto, hasta el quinto, que sería el producto final.
Muy bien, ahí tenemos los enzimas que intervienen. Son los enzimas, el A, por ejemplo, cataliza la reacción del compuesto 1 al compuesto 2, el B del 2 al 3, el C del 3 al 4 y el D, el enzima D, del 4 al 5. Ese enzima B vendrá determinado por el gen B, por ejemplo, y el D vendrá determinado por el gen D, el C por el C y el A por el A. ¿Vale? Un ejemplo de una ruta metabólica, por ejemplo, sería la glucólisis, es un proceso de 10 reacciones enzimáticas por las que la glucosa se convierte en 2 moléculas de piruvato con desprendimiento de energía que la utilizará la célula. Y por último vemos las mutaciones. Son cambios aleatorios en la secuencia de bases nitrogenadas del DNA que suponen cambios en la secuencia de aminoácidos de una proteína. Si hay cambio en la secuencia de bases, hay cambio en la secuencia de aminoácidos de la proteína. Esto puede acarrear enfermedad o mal funcionamiento de un mecanismo biológico. O puede que no pase nada. Veamos los tipos de mutaciones. Se clasifican en 3 grupos, según el efecto que provocan en el individuo, perjudiciales, beneficiosas o neutras. Las mismas palabras explican en qué consisten. Según las células afectadas, pueden ser somáticas o germinales. Las germinales serían las que afectan a las células sexuales y que por lo tanto pueden transmitirse a la descendencia. Y según la extensión del material genético afectado. Tenemos génicas, cambios en la secuencia de nucleótidos, genómicas, variación en el número de cromosomas, o cromosómicas, cambio en la estructura interna de los cromosomas. Un ejemplo muy conocido sería la trisomía del 21, sería una mutación genómica que veis ahí representada por ese cuadro. El cromosoma número 21 tiene 3 cromosomas del número 21, está triplicado, por eso se llama trisomía del cromosoma 21. Muy bien, pues esto es todo para este tema 8.